de pie, le va a ser el versículo 19 y el versículo 20, y dice la palabra de Dios. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el versículo 20 dice, enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Yo creo que pueden tomar su lugar. Yo creo que esta es una cita bíblica que todos en algún momento pues la hemos escuchado por lo menos una vez. Amén. ¿Y este versículo para quién es? Para mí. Dígale a su hermano que tiene a su lado, este versículo es para ti, pero también es para mí. Así que vamos a poner mucha atención. Yo creo que el hacer discípulos es un mandato que nuestro Dios ha establecido en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Y yo sé que es un mandato que Él nos ha dado a fin de que nosotros podamos ser salvos. Yo creo que no hay discípulo que no sea salvo. Si hay un discípulo que sigue al pie de la letra cada una de las instrucciones que dice la palabra de Dios, yo tengo por seguro, yo estoy seguro de que es salvo. Amén. Y por ahí nos han enseñado en la iglesia de que todos somos que en realidad todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y yo me atrevería a decir que no todos somos discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque ser un discípulo de Jesús implica un esfuerzo, implica tener una relación, tener una comunión con Dios, implica hacer su voluntad y muchas veces nos cuesta, ¿cierto o no? O alguien que me diga, ¿es fácil? Yo sé que cuando lo hacemos por amor a nuestro Señor Jesús, Dios nos conforta, Dios nos da las fuerzas y no es una carga el ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, sino es una bendición y es un regalo que Dios nos da. Amén. ¿Y ustedes se han preguntado cuál es la función o cuál es el propósito de un discípulo? Pregúntele a su hermano que tiene atrás, porque a lo mejor el que está al lado pues, ya no lo ve bien. Pregúntele a su hermano que tiene atrás, pregúntele, ¿tú sabes cuál es el propósito de un discípulo? ¿Qué le contestó, hermano? ¿No contestó nada? Si nosotros nos ponemos a analizar la Biblia, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, ¿a cuántos discípulos formó directamente Él? A 12. ¿Y qué hicieron esos 12 discípulos? ¿Mande? Tuvieron que predicar, cumplieron el mandato que nuestro Señor Jesucristo les había dejado en esta porción de Mateo 28, 19, 20. Ellos fueron, y la Biblia lo dice así, que salieron del lugar donde ellos estaban y fueron a compartir la palabra, a compartir el mensaje de salvación, y esos 12 discípulos formaron a más discípulos. La Biblia dice, en algunas porciones, nos narra cómo esta palabra de Mateo 28 se llevó a cabo. En algunas porciones dice que eran miles los que se bautizaban, eran miles los que se reunían para escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a través de la vida de los apóstoles, de los discípulos. Entonces, podemos ver que un discípulo tiene una función de formar más discípulos, porque los 12 discípulos que fueron capacitados directamente por nuestro Señor Jesucristo formaron a otros discípulos que a su vez compartían el mensaje, compartían la enseñanza, compartían el amor de Jesús, a tal manera de que gracias a que un discípulo formó a otro discípulo y ese discípulo formó a otro discípulo, yo creo que los que estamos el de ahí y aquí es gracias a ese esfuerzo, hermanos. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo como discípulos? Formar más discípulos. Amén. Es una tarea que a todos el Señor nos ha dejado. No es una encomienda solamente para el pastor, no es una encomienda solamente para la pastora, sino es una ordenanza, es un mandamiento que Jesús nos da a cada uno de nosotros. Amén. Y le he puesto por título a esta enseñanza, el llamado de un discípulo. Y quiero compartir 6 puntos, pero son muy breves, hermano.
Y el primero de ellos es, ser discípulo es un llamado de Dios. Y para esto vamos a basarnos en la vida de un hombre que se llamaba Eliseo. Todos hemos escuchado hablar del profeta Eliseo, que fue discípulo del profeta Elías. Y vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente. La tenemos aquí en pantalla y dice: después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. Aquí Dios estaba hablando directamente a la vida del profeta Elías y le da unas recomendaciones para antes de que él parta, y le da dos indicaciones en esta porción que le dice: unge a Jehú para que sea rey de Israel. Pero nos vamos a concentrar en la segunda parte que dice: y unge también a Eliseo para que tome tu lugar como mi profeta. Y lo que nosotros podemos ver aquí es de que Dios estaba haciendo un llamado de discipulado a la vida de Eliseo. Y de la misma manera, Dios siempre va a hacer un llamado para que nosotros seamos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que muchas veces nos han preguntado cuál es nuestro ministerio, cuál es nuestro llamado, pero como vemos que yo no soy de la alabanza, como vemos que pues yo no predico, como vemos que yo no soy un servidor, uno se pregunta, pues realmente ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito por el cual Dios me ha enviado aquí a la tierra? Yo no sé si ustedes se han hecho esa pregunta. En algún momento de nuestras vidas llega esa como confrontación de decir, ¿cuál será realmente mi propósito? Mi propósito es solamente venir los domingos, escuchar la palabra de Dios, irme a mi casa, ¿o cuál será mi propósito? Pero nuestro propósito y el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas es ser discípulos. Quien hace el llamado para ser discípulo, un discípulo es Dios. Y Dios nos ha hecho ese llamado a cada uno de los que estamos el día de hoy aquí, hermanos, a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y ese llamado, como lo veíamos, Dios habla a la vida de Elías diciéndole: ve y busca a Eliseo y úngelo, porque él será el que tome tu lugar. Él será el que continúe con el llamado, con la tarea que yo te he dado a ti. Y ustedes se preguntarán, y bueno, ¿cuál es la función de un discípulo? Aparte de reproducirse en el ámbito de formar más discípulos. Un discípulo debe de continuar con la tarea de su líder. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia el día de hoy, hermanos. Así como Eliseo tuvo que tener una preparación para poder tomar el lugar de Elías, de la misma manera nosotros nos tenemos que preparar día con día, hermanos, para continuar con el llamado, para continuar con la tarea que nuestros líderes están haciendo. Nuestros líderes, tenemos líderes espirituales, que son nuestros pastores, líderes dentro de la iglesia, de los cuales nosotros tenemos que hacernos responsables de apoyarlos para que la tarea que se les ha asignado a ellos, nosotros podamos darle continuidad, hermanos. Amén. Eliseo fue llamado por Dios por medio de Elías. El día de hoy, hermanos, Dios nos hace el llamado a cada uno de nosotros para ser discípulos por medio de nuestros pastores. Yo sé que esta casa trabaja bajo un modelo de discipulado. ¿Cuántos sabían eso, hermanos? ¿Sí lo sabían? ¿Y cuántos han tomado un curso de discipulado en esta casa? ¿Alguien no ha tomado un curso de discipulado? Pues los invitamos para que al próximo curso usted se pueda sumar, hermanos, a tomar un curso de discipulado. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros entramos en el proceso de un discipulado, nos forjamos. Hay cosas que cambian dentro de nosotros, hay cosas que Dios quita de nuestra vida que no le son agradables a Él, y Dios añade otras tantas que nos hacen falta.
Dios quita las cosas que no le agradan, pone en nosotros dones, pone en nosotros talentos. Yo recuerdo lo que platicábamos el día viernes con los pastores en la transmisión del programa. Yo les decía, muchas veces de nosotros como seres humanos, cuando llegamos a la iglesia, pensamos que no valemos nada, que no tenemos nada que dar, pero conforme pasa el tiempo y nosotros nos congregamos, conforme nosotros entramos en un proceso de preparación, en un proceso de discipulado en esta casa, nos damos cuenta que tenemos dones, nos damos cuenta que tenemos talentos, pero todo eso se forja cuando nosotros entramos en un proceso de un discipulado, hermanos. Amén. Quiero compartir el segundo punto con ustedes que dice, Dios toma tus cualidades para formar en ti un discípulo. Y para esto quiero que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 19, ahí mismo, versículo 19 y 21, pero vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios, Elías se fue de allí y encontró a Eliseo, que estaba arando. Delante de Eliseo iban 12 yuntas de bueyes, y él mismo llevaba la última. Elías se dirigió a él y le echó su capa encima. Versículo 20 dice, al instante Eliseo dejó los bueyes, corrió tras Elías y le dijo, déjame dar a mis padres un beso de despedida y luego te seguiré. Puedes ir, dijo Elías, pero recuerda lo que he hecho contigo. Y en el versículo 21 dice, Eliseo se apartó de Elías y fue, tomó 2 toros y los descuartizó, y con la madera del yugo asó la carne y dio de comer a la gente. Después se fue tras Elías y quedó a su servicio. Nos damos cuenta de que Elías era una persona que se dedicaba ¿a qué? A la agricultura. ¿Por qué? Porque sembraba. Y a mí me llamaba mucho la atención cuando yo analizaba esta porción y dice, Dios toma tus cualidades para formar en ti un discípulo. Y yo me ponía a pensar, ¿cuáles eran las cualidades que Dios vio en la vida de Eliseo para hacer de él un discípulo de Elías? Elías era un agricultor y lo que Dios vio en el mismo Eliseo, posiblemente ni él mismo se había percatado de eso. Y saben, hermanos, Elías, dice la Biblia, lo voy a volver a leer, dice, Elías se fue de allí y encontró a Eliseo que estaba arando. ¿Qué estaba haciendo? Arando. Yo me imagino que en alguna ocasión, yo creo que ya no se ve, pero ¿cuántos llegaron a ver cómo se sembraba la tierra? Y a alguien le tocó ver todavía cuando usaban los animales, cómo se removía la tierra y cómo se sembraba, de adelante hacia atrás o hacia adelante. Hacia adelante. Y sabe, hermanos, eso a mí me llamó la atención, de que Dios había visto esa cualidad en Eliseo, que él siempre veía hacia adelante, hermanos. Porque yo nunca he visto que un agricultor siembre su tierra de adelante hacia atrás, porque es imposible. Pero sí he visto agricultores que siembran su tierra hacia adelante y van con los animales, o aún hasta hoy en día pues ya se facilita el trabajo con el tractor, pero lo hacen hacia adelante y van removiendo la tierra hacia adelante, y atrás viene el agricultor echando la semilla en la tierra. Y cuando Dios hace el llamado a Eliseo es porque algo tenía él, y era un hombre de visión, porque siempre sabía ver hacia adelante, porque lo que se practica en lo físico también repercute en nuestra vida de manera espiritual. Así que de la misma manera el día de hoy Dios ve cualidades en nosotros para ser discípulos. No todos somos buenos para hacer las funciones que hace mi hermano que tengo yo a un lado. Algunos son buenos para hablar, otros somos algo tímidos. Como dice el pastor, a lo mejor aquí ven que soy a lo mejor un poco fluido, pero en persona pues no hablo. Y lo mismo pasa con nosotros. Dios ve cualidades que ni siquiera nosotros mismos nos imaginamos que tenemos, pero Dios nos las muestra para ponerlas en servicio de su casa, para ponerlas en práctica y hacer que su obra crezca. Dios
yo quiero decirles, hermanos, que podemos ver a muchas personas que se han preparado, que han estudiado y podrán tener mucho conocimiento, pero a veces no basta con tener el conocimiento retenido en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que lo que realmente importa es de que ese conocimiento, esa palabra que Dios ha sembrado en nuestro corazón, nosotros la pongamos por práctica, hermanos. Esto es como cuando vamos a la escuela. Cuando nosotros vamos a la escuela, yo creo que un gran porcentaje de lo que se nos enseña, cuando nosotros salimos al campo, cuando nosotros salimos a poner en práctica lo que hemos aprendido, no aplicamos el 100% de nuestros conocimientos, no aplicamos ese 100%. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? Que Dios no llama a una persona preparada para ser un discípulo, sino que Dios prepara a los que Él tiene destinados para que sean sus discípulos, hermanos. Cuando yo iba a la escuela, a mí se me complicaban las matemáticas, me fastidiaban, se me hacían algo tediosas hasta cierto punto. Y ahora que yo trabajo, que ejerzo mi profesión, yo creo que solamente un 20% de lo que vi en la universidad realmente lo aplico en mi trabajo. Y con eso vamos de que Dios ya, todo es sobre campo, todo es sobre la práctica, como en cualquier oficio, como en cualquier profesión. Esto es como cuando ustedes hacen una receta, cuando buscan algo que preparar, cuando tienen la receta, al final de cuentas, al principio la toman en cuenta, pero ya conforme pasa el tiempo, ¿qué hacen? La misma práctica se los va dando, ya es algo cotidiano, ya es algo que solitos pueden hacer sin necesidad de un respaldo. Entonces, nos podemos dar cuenta de que Dios no llama a una persona preparada, sino que Dios va a preparar a las personas que Él tiene destinadas para ser discípulos, hermano. Y yo quiero decirle que cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados a ser discípulos. Dígale a su hermano que tiene al otro lado, si hace rato volteó con el de la derecha, ahora volteé con el de la izquierda y dígale, Dios te ha llamado para ser un discípulo. Créelo. Amén. Y Dios siempre nos va a mostrar en qué somos buenos y cuáles son realmente nuestros dones o nuestros talentos que posiblemente estaban ocultos. Amén. El tercer punto, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde es: ser discípulo conlleva una porción de unción. Dice la Biblia ahí mismo en el versículo 19, dice, Elías se dirigió a él y echó su capa encima. Si nosotros leemos más adelante, Eliseo realizó milagros, realizó señales, al igual que Elías. Y cuando a nosotros Dios nos llama a ser discípulos, no solamente es que nos diga, yo quiero que tú seas mi discípulo porque te necesito al servicio de mi iglesia, te necesito al servicio de mi casa, sino que cuando Dios nos hace un llamado, Dios nos equipa de una unción para que nosotros podamos hacer o desenvolver ese papel, ese llamado que Dios nos ha dado. Voy a poner un ejemplo. Cuando Dios hace un llamado a una persona, vamos a poner un ejemplo de alabanza, si una persona fuera llamada, tuviera el conocimiento para tocar algún instrumento, pero si Dios no le diera la unción, ¿ustedes creen que fuera capaz de guiarnos ante la presencia del Padre? Es ahí por lo que yo les comento, hermanos. Cuando Dios hace un llamado a nuestra vida, a nuestro corazón, Él nos equipa con la unción necesaria para que nosotros podamos desenvolver ese papel. Cuando Dios nos llama a ser predicadores, a llevar el mensaje de salvación a otras personas, nos equipa de una unción para que las personas a las cuales nosotros le compartamos, ellos nos puedan escuchar, hermanos. Yo le comentaba a mi esposa entre semana y le comentaba que en el trabajo hay una persona que no es
no es grosera, pero es una persona muy cerrada, algo prepotente, pero yo lo considero una buena persona. Y yo le decía que cuando a él le dan una orden, él dice, no, yo no lo voy a hacer, no, yo no, que me digan lo que me digan, yo no voy a ir, dice, y no lo voy a hacer. Pero cuando yo le digo, oye, ¿sabes qué? Necesitamos hacer esto, me dice, ¿y cuándo hay que hacerlo? ¿O a qué horas tengo que estar ahí para hacerlo? Y eso es lo que Dios hace con nosotros, nos equipa de una unción para tener la gracia, y aún las personas, porque esta persona se le pone al tú por tú, hasta los mismos patrones, hasta los mismos directivos de la empresa, y le habla de groserías, pero a mí nunca me ha dicho una grosería. ¿Por qué? Porque yo sé que la unción que Dios nos ha dado pone en nosotros un respaldo, pone en nosotros una gracia para que las personas nos escuchen. Y lo mismo pasa cuando nosotros le compartimos a las personas, cuando nos encontramos a personas que son muy prepotentes, que son personas muy groseras. Cuando nosotros tenemos esa unción, esas personas se tranquilizan y son capaces de escucharnos. Amén. Así que ser discípulo conlleva una porción de unción. Dígale a su hermano, Dios te ha equipado de unción. Y esa unción te permite cumplir con el propósito que Dios tenía para ti. ¿Se imaginan si Dios hubiera hecho este llamado a Eliseo de ser profeta, pero sin unción? ¿Alguien ha visto a un profeta sin unción? Pues realmente no. Yo sé que los profetas que Dios levanta y a los cuales Dios llama, Dios los respalda. Y lo podemos ver con la vida de Eliseo. Cuando Elías parte y Elías se queda en el lugar de Eliseo, él hace milagros. Y dice la Biblia, hay una porción que dice que aun cuando el mismo Eliseo fue enterrado, que ya había muerto, dice que echaron un cadáver sobre su tumba y el cadáver resucitó sobre sus huesos. Es decir, había pasado tiempo de que Eliseo había muerto, pero la unción permanecía en su vida, hermanos, en su cuerpo. Y de la misma manera es con nosotros, hermanos. La unción que Dios pone en nosotros permanece en nuestra vida, permanece en nuestro ser, pero nosotros necesitamos ponerla en práctica. Lo podemos ver también con los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, lo podemos ver con un discípulo llamado Pablo, con la vida de un discípulo llamado Pedro, que dice la Biblia que cuando ellos pasaban por las comunidades, por las aldeas, y la gente se ponía sobre el camino, ¿qué dice la Biblia? Que con la sombra de ellos la gente era sanada. Entonces, Dios nos va a equipar de unción, hermanos, para hacer y cumplir el propósito al cual nosotros hemos sido llamados. El cuarto punto que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, es ser discípulo te da una cobertura. Dios equipó a Eliseo de unción, pero lo equipó también con una cobertura. El acto que hizo Elías sobre la vida de Eliseo de poner su manto fue el parteaguas para que él tuviera la unción necesaria, pero también era un sinónimo de cobertura. Cuando nosotros somos discípulos, tenemos una cobertura. Cuando nosotros como discípulos de Casa Torre Fuerte, tenemos una cobertura, que son nuestros pastores, nuestros líderes. Y cuando un discípulo es fiel a Dios, cuando un discípulo es fiel a su casa, y cuando un discípulo es fiel a su líder o a sus pastores, tiene como consecuencia una cobertura, hermanos. Dios nos ha librado de muchas cosas, de hasta lo que ni siquiera nosotros nos imaginemos, a causa de que tenemos una cobertura como discípulos. Esa cobertura que Dios nos da se desata cuando nosotros nos sabemos sujetar a nuestros líderes, nos sabemos sujetar a nuestras autoridades, a nuestros líderes espirituales. Amén. Las victorias que Eliseo tuvo no fueron por su mérito propio. A las batallas que él se enfrentó, las circunstancias que él llegó a atravesar,
no salió victorioso por sus méritos propios, no salió victorioso por su propia sabiduría, sino que cada una de las victorias que Dios le dio a Eliseo fue porque él tenía una cobertura, la cobertura de su líder, que era Elías, y la misma cobertura de Dios. Amén. Un discípulo bajo cobertura obtiene victorias, hermanos. Si nosotros como seres humanos, como cristianos, venimos atravesando circunstancias por mucho tiempo, por muchos años, y vemos que la circunstancia, por más que nos esforzamos, sigue ahí, sigue presente en nuestra vida, debemos de detenernos a analizar el por qué no podemos lograr esa victoria, hermanos. Cuando nosotros somos discípulos, tenemos que ir delante de nuestros líderes, delante de nuestros pastores, para que ellos nos orienten, hermanos. Nadie nace sabiendo, nadie nace con sus talentos relucientes, sino que todo es en un proceso. Y el proceso en el cual Eliseo había entrado, yo me pongo a pensar que es como todos, en algún momento nos entran dudas. Cuando nosotros empezamos a forjarnos, a prepararnos en un oficio, cuando nosotros nos empezamos a forjar en un trabajo, en un área que es nueva para nosotros, llega un momento en el que tenemos dudas, ¿cierto o no? ¿Y qué hacemos? Preguntamos, pero ¿a quién le preguntamos? ¿A quién? A una persona que tiene un conocimiento mayor, a una persona que nos puede orientar, que nos puede dirigir. Y es lo mismo de hoy en día, hermanos. Con nosotros, cuando estamos en este proceso de discipulado, ¿con quién tenemos que estar pegados? Con nuestros líderes, con nuestros pastores, de decir, de aprender de ellos. ¿Alguien anhela algo de lo que Dios ha dado a la vida de nuestro pastor? Alguien que diga, yo lo que admiro de él es su paciencia. Yo digo, Señor, yo quiero tener la paciencia que tiene mi pastor, porque yo sé que es algo que a mí me falta, pero yo lo tengo que tomar de mi líder. Lo tengo que tomar de mi padre espiritual. Amén. El quinto punto, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes es, para ser un discípulo es necesario poner nuestra vida en orden. No basta con el llamado, hermanos, no basta con que Dios nos equipe con una unción, no basta con tener una cobertura. Es necesario, sí es necesario, al 100%, hermanos, pero también depende de nosotros. Una parte la va a dar Dios, porque repito, Dios nos va a equipar de unción, nos va a dar el llamado y nos va a equipar de una cobertura, pero también es tarea y es responsabilidad de nosotros que el llamado que Dios nos ha dado, nosotros lo podamos cumplir y que nosotros queramos hacerlo, porque dice en el versículo 20, al instante Eliseo dejó los bueyes, corrió tras Elías y le dijo, déjame dar a mis padres un beso de despedida y luego te seguiré. Puedes ir, dijo Elías, pero recuerda lo que he hecho contigo. Eliseo tenía la necesidad de ir con sus padres a despedirse. Y esto nos habla de hacer las cosas en orden, de tener una casa en orden. Si nosotros queremos ser discípulos, ¿por dónde tenemos que empezar, hermanos? Por nuestra casa, hermanos. Si nosotros queremos ser buenos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que reflejarlo primeramente en nuestra casa, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra esposa, con el esposo, con los hijos, con todas las personas que vivan en nuestra casa. Nosotros tenemos que ser ahí donde empiece nuestro papel de un buen discípulo. Elías tenía la necesidad posiblemente solamente de despedirse, de decir, voy a seguir el llamado de Dios, pero yo me imagino que en esa visita o en esa última visita que Eliseo tuvo con sus padres, la tomó, la consideró para dejar varias cosas en orden.
Vamos a poner un ejemplo, algo absurdo, pero imagínense a la vida de Eliseo, siendo llamado a ser un profeta, siendo llamado a ser un siervo de Dios, a ser un discípulo de Elías, y que conforme pasa el tiempo, Eliseo hace los milagros, hace las señales, profetiza, cumple la voluntad del Padre, pero imagínense que tuviera una mala reputación. Es algo que dijéramos por ahí, pues no cuadra, ¿no? Pero yo me imagino que en esa ocasión lo que hizo Eliseo fue poner en orden su casa y su vida. Y si nosotros queremos ser buenos líderes, hermano, tenemos que poner en orden nuestra vida, nuestra casa y nuestro corazón delante de Dios. Amén. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? Y el último punto, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde es: un discípulo tiene claro su llamado. ¿Cuántos de nosotros hemos dudado del llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas? Yo creo que en algún momento todos hemos dudado. Hemos dudado de decir, ¿y si realmente yo le seré útil a Dios? ¿Y realmente yo le seré útil a Dios en su casa para ser un servidor? ¿Yo realmente le seré útil al Padre para hacerme cargo del ministerio que Él me ha dado? Yo creo que muchos en alguna ocasión nos hemos puesto a dudar del llamado que Dios ha hecho a nuestra vida, hermanos. Pero ¿saben qué tenemos que hacer? Matar la duda. Y eso nos dice la misma porción de Primera de Reyes, capítulo 19, en el versículo 21, y dice: Eliseo se apartó de Elías y tomó 2 toros y los descuartizó, y con la madera del yugo asó la carne y dio de comer a la gente. Después se fue tras Elías y quedó a su servicio. Voy a regresarme un poco, dice en el versículo 19, Elías se fue de allí y encontró a Eliseo, que estaba arando. ¿Con qué araba? Con las yuntas. Y en la versión de la Reina Valera, en el versículo 21, dice que tomó una yunta. Bueno, voy a recapitular un poquito. Dice, Elías se fue de allí y encontró a Eliseo, que estaba arando. Y en la Reina Valera dice que él traía la última yunta. Y en el versículo 21 dice que él toma una yunta, va y la mata y da de comer al pueblo, a la gente. Y esto, hermanos, yo me ponía a pensar, ¿por qué tomó la yunta y la mató? Porque él tenía claro que su llamado era seguir a Elías y no regresar. ¿Qué hubiera pasado? Yo me imagino, y yo quiero pensar, que la yunta que él mató fue la última que él traía arando. Y fue la misma que mató, porque él tenía en claro que jamás volvería a ser un agricultor, sino que su destino cambiaba a causa del llamado que Dios había hecho a su vida. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Cuando Dios nos encuentra, donde quiera que estemos o en la situación en la cual nosotros estemos, y cuando Dios hace el llamado a ser discípulos, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar eso, hermanos. Lo que estamos haciendo, dejarlo y destruirlo. ¿Por qué? Porque para no cometer el error de regresar al lugar donde Dios nos encontró. Y esto lo digo, ¿por qué? Porque si ustedes recuerdan, en el Nuevo Testamento dice que cuando nuestro Señor Jesucristo forma a los discípulos, cuando lo crucifican y cuando Él muere, ¿qué hacen algunos de los discípulos? Que volvieron a pescar. ¿Y dónde tuvo que ir nuestro Señor Jesucristo a encontrarlos? Al mar. ¿Por qué? Porque sabía que habían vuelto de donde nuestro Señor Jesucristo los había sacado. Así que lo que Dios quiere, hermanos, es de que nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, tengamos en claro que hemos sido llamados a ser discípulos. Ya no era un Eliseo que lo conocían como agricultor, ya no era un Eliseo que lo conocían comúnmente por otras características.
ahora era un profeta Eliseo. Y ese fue el llamado que Dios le había dado a su vida, un discípulo de profeta. Y de la misma manera, hermanos, Dios nos ha llamado a ser discípulo. Yo soy un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Dígalo conmigo, hermano. Yo soy un discípulo de Jesucristo. Y nosotros no tenemos que volver a donde Dios nos encontró, hermanos. Si Dios nos encontró en una condición de pobreza, en una condición de ignorancia, Dios no quiere que volvamos ahí, a ese lugar, sino que Dios quiere que matemos eso que nos impide cumplir con el propósito de ser llamados sus discípulos. Amén. Yo quiero que cierre sus ojos, hermano, y así como yo quiero que se imagine esa escena, Elías haciéndole el llamado a Eliseo. Eliseo agarrando los animales para arar la tierra, para prepararla, para sembrar. Y en eso aparece Elías y le hace un llamado, pone en él un manto, en sinónimo de un llamado, de una cobertura, de una unción. Pero ahora yo quiero que usted se imagine que es Dios, que es nuestro Señor Jesucristo el que llama a su vida. Y la pregunta sería, si a Eliseo lo encontró en el campo arando, ¿en dónde Dios nos está encontrando a nosotros cuando Él nos hace el llamado para ser un discípulo? Y así como Eliseo dejó la yunta, fue y puso su vida en orden, regresó y mató a la yunta porque sabía que él no iba a regresar, ¿qué estamos nosotros dispuestos a dejar para ir en pos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ya respondió, hermano? Así que abra sus ojos, vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a orar en esta mañana. Si nosotros, Dios ya ha dado un llamado en nuestra vida, Dios ha hablado por medio de la vida de nuestros pastores y nos ha dicho que nosotros vamos a hacer, que hemos sido llamados para hacer esta función, para cumplir este ministerio. Oremos, y si es necesario poner nuestra vida en orden, pongámoslo en orden. Y si usted dice, ¿sabe qué? Yo tengo mi vida en orden, tengo mi casa en orden, pero si usted dice, pero me hace falta matar esa duda, me hace falta matar esto que me impide cumplir con mi propósito para ser un discípulo, es el día para hoy matarlo, hermano. Amén. Vamos a orar. Dios, en esta mañana te damos gracias por esta palabra, por este mensaje, bendito Dios. Te damos gracias, te pedimos, amado Padre Celestial, que tú nos ayudes a ser discípulos. Dice tu palabra que uno de los mandatos que dejó nuestro Señor Jesucristo antes de subir a los cielos era formar discípulos, bautizarlos, enseñarles la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creemos que cada uno de los que estamos reunidos aquí el día de hoy hemos sido llamados a ser discípulos. Pero muchas veces la duda, el miedo, el temor vienen en contra de nuestra fe, vienen en contra de nuestro llamado y no nos dejan seguir y cumplir ese llamado que tú has hecho a nuestras vidas. Pero el día de hoy, así como hizo Eliseo, que fue y tomó la yunta y la mató, porque él tenía claro cuál era su propósito, cuál era su llamado. De la misma manera, el día de hoy matamos al miedo, matamos la duda, matamos el temor, matamos la falta de fe, la falta de esperanza, la apatía que no nos deja ser discípulos verdaderos en el Evangelio. Oramos para que no haya ningún obstáculo en nuestra vida, en nuestro corazón, que nos impida ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Oramos para que nuestra vida, para que nuestro corazón sea libre al 100% y podamos ir en pos de ti, en pos de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos discípulos que ejercen y que ejecutan la palabra de nuestro Dios al 100% en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, amado Padre Celestial, si es que hubiera un llamado de discípulo en la vida, en el corazón de alguno de mis hermanos,
que lo han dejado morir, tú resucites ese llamado en su vida, en su corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y creemos que no estamos solos, porque tú has dejado al Espíritu Santo para poder cumplir con este mandamiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creemos en tu llamado, lo tomamos, lo honramos y lo ponemos en práctica en cada una de las áreas de nuestra vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, creemos que somos discípulos de esta casa de Torre Fuerte, donde tenemos una cobertura pastoral en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y creemos que tú nos has equipado con unción y con el poder del Espíritu Santo para cumplir ese llamado que tú has hecho a nuestras vidas, ser discípulos de Jesucristo. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús, amén y amén. Amén, hermano. ¿Puede tomar su lugar?